Oh, mi querida compañera de camino espiritual, esta noche el supernal me ha conmovido con una visión tan trascendente, tan sublime, que mis manos apenas pueden contener la emoción al plasmar estas líneas. Imaginabas que existía un enigma velado en los anales sagrados, un secreto acerca del agua salada, que al ser revelado, puede metamorfosear no solo tu semblante, sino la totalidad de tu esencia. Si perseveras en la lectura de este mensaje, hasta su culminación, te aseguro con la certeza que solo la fe otorga, que el Espíritu del Todopoderoso te alcanzará de un modo tan íntimo y profundo que jamás podrás desdibujarlo de tu memoria. Deseo que me confíes en tus comentarios si alguna vez has experimentado ese delicado roce de su presencia, cuando el mundo yace sumido en el letargo y solo tú, con tu alma en vela, persistes en la búsqueda de su rostro en la serena quietud de la noche. Prepárate para una epifanía, porque lo que estás a punto de discernir tiene la capacidad de reconfigurar la trama de tu existencia por siempre. Era una velada idéntica a muchas otras, inmersa en mis jornadas de sanidad y liberación. Las luces del vasto auditorio habían cesado de fulgurar, la multitud se había disipado como la neblina matutina, y yo permanecía solitaria en aquel inmenso recinto ahora desierto. Mis lágrimas, incontenibles, resbalaban como un suave rocío por mis mejillas exhaustas. Había sido una jornada de intensa labor divina, donde el poderoso Espíritu había obrado prodigios asombrosos, milagros que desafiaban toda lógica terrenal. Sin embargo, mi corazón estaba sumamente compungido por la congoja de una mujer que se había aproximado al altar buscando consuelo. Esta venerable dama, de aproximadamente 50 años, exhibía un semblante esculpido no solo por el inexorable paso del tiempo, sino, y de manera más patente, por el peso de un dolor indescriptible. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, daban testimonio de incontables noches de llanto incesante. Me confió que, durante meses, había bañado su rostro cada noche con sus propias lágrimas saladas, suplicando al Creador que mitigara la abrumadora pena que la embargaba. Su consorte la había abandonado, sus hijos, otrora cercanos, ya no la visitaban, y ella se sentía completamente desprovista de existencia, como si fuera una figura fantasmal e invisible ante la mirada indiferente del mundo. Pero esa noche, oh amada alma, esa noche el Consolador Divino me reveló una verdad que simbraría los cimientos de mi comprensión sobre su ilimitado amor. Si estas verdades te resuenan profundamente, te invito a sumergirte aún más en este manantial de sabiduría, suscribiéndote a Milagros del Espíritu Santo, donde cada revelación es un faro de luz en tu sendero. Escuché su voz, esa suave pero inconfundible modulación que reconozco tan bien, susurrándome con ternura inefable: Ceterine, las lágrimas saladas de mis hijos no se vierten en vano. Cada gota que humedece su rostro es una plegaria que asciende directamente a la morada de mi corazón, y en ese instante, una epifanía se desveló ante mis ojos interiores. El agua salada no es meramente un elemento común y corriente, es, en verdad, el emblema sagrado de nuestra vulnerabilidad, de nuestra condición humana en su más pura expresión, de nuestra desesperada e imperiosa necesidad de su toque redentor y sanador. ¿Te has detenido alguna vez a meditar por qué nuestras lágrimas poseen ese peculiar sabor salino? ¿Por qué el océano, tan vasto e insondable en su misterio, exhibe ese gusto que, de alguna manera incomprensible, nos remite a nuestra propia aflicción? No es una casualidad, mi apreciada hermana en la fe. Es, por el contrario, el diseño impecable de un Dios omnisciente que abarca y comprende cada ínfima fibra de nuestro ser, cada latido de nuestro corazón angustiado. En el venerable libro de Job, en el capítulo 14, versículo 1, leemos una verdad que resuena con una profunda melancolía. El hombre, nacido de mujer, efímero en sus días, está saturado de sinsabores. Pero aquí radica una dimensión aún más profunda. La expresión hebrea traducida como sinsabores connota, literalmente, empapado de sal, como si nuestras existencias estuvieran impregnadas hasta lo más recóndito por las lágrimas saladas de la experiencia humana en su plenitud, con todas sus pruebas y tribulaciones. El Espíritu Santo, con una guía inmaculada, me transportó aquella noche a evocar la memoria de una mujer verdaderamente singular. Su nombre era María, y su existencia transcurría en un diminuto villorrio de pescadores, acunado por la proximidad del mar de Galilea. Cada aurora, antes de que el sol naciente comenzara a pincelar el firmamento con sus espléndidos tonos dorados y rosáceos, María emprendía una caminata silenciosa hacia la ribera.
Allí, en un santuario de quietud personal, recogía el agua salada en sus manos, cual un cáliz de esperanza, y con devoción lavaba su rostro, mientras sus labios murmuraban plegarias inaudibles. Los habitantes del pueblo, perplejos, la consideraban una figura excéntrica. ¿Por qué no emplea el agua dulce del pozo, como todas nosotras?, se interrogaban con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Pero María custodiaba un secreto sagrado. Años atrás, había sufrido la desgarradora pérdida de su único vástago en medio de una fiera tormenta, precisamente en ese mismo mar que ahora visitaba. Las lágrimas saladas que vertió aquella aciaga noche fueron tan profusas y abundantes que sintió cómo su alma se vaciaba por completo, como un recipiente despojado de todo contenido vital. Una mañana, mientras cumplía su ritual de fe junto a la orilla marina, sus ojos divisaron a un hombre que se aproximaba. Era Jesús. Se detuvo a observarla con esa mirada profunda, colmada de una compasión inagotable, y sin proferir palabra alguna, se postró junto a ella en la arena húmeda. ¿Por qué lloras, María?, le interrogó él, con esa voz que tenía el poder de apaciguar cualquier tempestad, de infundir calma en el alma más atribulada. Maestro, respondió ella entre sollozos que laceraban el aire, cada mañana lavo mi rostro con esta agua salada, porque siento que así me acerco al dolor de mi hijo. El mar se lo llevó, pero también lo abraza eternamente en su vastedad. Jesús, entonces, tomó agua salada en sus propias manos y con un gesto de divina ternura se la ofreció. María, estas aguas no solo abrazan a tu hijo, me abrazan a mí. Cada vez que tocas tu rostro con estas aguas, tocas mi propio rostro. Cada lágrima salada que derramas, la derramo yo contigo. Fue en ese instante preciso cuando María experimentó el milagro más sublime y transformador. No fue sanada de su dolor, mi amada amiga, sino que fue completamente transformada asterisco en asterisco él. Sus lágrimas ya no clamaban desesperación, sino que se convirtieron en el elocuente lenguaje de una comunión íntima e indisoluble con el corazón del Salvador. ¿Puedes acaso discernir la profundidad de esta verdad? El agua salada no es solo un elemento físico, es un símbolo sacrosanto de nuestra humanidad compartida con Cristo. Cuando Él lloró por Lázaro, cuando sudó gotas de sangre en la agonía de Getsemaní, cuando desde la cruz lanzó el clamor desgarrador, «Tengo sed», estaba recordándonos de forma indeleble que Él comprende y abraza el sabor salado de nuestras propias lágrimas. Para seguir explorando estos tesoros de fe y transformar tu entendimiento, te invito a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Ahora, permíteme desvelarte otra revelación que el inefable Espíritu Santo depositó en lo más recóndito de mi corazón aquella noche en el desolado auditorio. El profeta Eliseo, instrumento de Dios, poseía un ministerio extraordinariamente poderoso, marcado por la sanidad y la realización de portentosos milagros. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículos 19 al 22, hallamos un relato que no deja de ser fascinante por su simplicidad y su profunda significación. Los habitantes de Jericó, agobiados por sus circunstancias, se acercaron a Eliseo y le expusieron su dilema. «He aquí, el asentamiento de la ciudad es propicio, tal como mi señor puede observar, mas las aguas son malignas y la tierra es estéril, incapaz de producir». ¿Sabes qué acción emprendió Eliseo? El hombre de Dios, ante tal adversidad, solicitó una vasija flamante y un elemento aparentemente insignificante, sal. Acto seguido, esparció la sal en las aguas contaminadas y, con autoridad divina, declaró: «Así ha pronunciado el Señor, yo he sanado estas aguas. Y de aquí en adelante no brotará de ellas ni muerte ni enfermedad». Mi querida hermana en la fe, ¿no resulta esto absolutamente extraordinario? La sal, ese humilde elemento que encontramos en la composición de nuestras lágrimas, en la vasta extensión del océano, en el sudor que brota de nuestro arduo trabajo diario, posee la inherente capacidad de sanar y purificar, pero solo cuando es consagrada y activada por el poder inquebrantable de la palabra de Dios. A lo largo de mis muchos años de dedicación ministerial, he sido testigo ocular de prodigios que desafían toda comprensión humana, milagros que se alzan por encima de cualquier lógica racional, pero entre todos ellos, hay uno en particular que jamás lograré borrar de mi memoria. Se trataba de una mujer de noble espíritu, llamada Rosa, originaria de Venezuela. Contaba 58 años de edad y padecía una aflicción cutánea que había desfigurado su semblante de una manera terriblemente dolorosa. Los galenos, agotados en sus intentos, habían claudicado, perdiendo toda esperanza de alivio para su condición. Rosa, sin embargo,
había escuchado en alguna emisión radial acerca del poder inmenso de la oración y la fe. Una noche, mientras sintonizaba un programa de índole cristiana, sintió una inspiración inusitada, pero de una potencia arrolladora, anidando en lo más profundo de su corazón. Se dirigió presurosa a su cocina, preparó un modesto recipiente con agua tibia y con un gesto de profunda fe, añadió sal marina pura. Mientras ejecutaba este acto tan simple, oraba en voz alta, con la convicción que solo la desesperación puede forjar: Señor Jesús, si es tu soberana voluntad, te imploro que uses esta agua salada para tocar mi rostro, tal como tocaste a tantos enfermos en las tierras de Galilea. No fue, mi amada amiga, un mero acto de superstición sin fundamento. Fue en su esencia más pura, un acto de fe desesperada, de esa fe inquebrantable que tiene la capacidad de mover montañas y que el Espíritu Santo reconoce y honra de manera instantánea. Durante 30 días consecutivos, con una disciplina que emanaba de lo más profundo de su ser, Rosa lavó su rostro con esa agua salada, previamente consagrada con ferviente oración. Sin embargo, este acto no era ejecutado de manera mecánica o autómata. Cada noche, mientras el agua humedecía su piel dañada, ella elevaba su voz en adoración a Dios, entonaba suaves himnos de alabanza que brotaban de su alma, le confiaba sus temores más recónditos, le compartía sus esperanzas más anheladas y le desvelaba sus sueños más profundos. Al amanecer del 31º día, algo distinto, algo cargado de una promesa celestial se manifestó. Rosa se contempló en el espejo y sus ojos se colmaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de júbilo incontenible. Su piel había iniciado una metamorfosis sobrenatural, un proceso de sanidad que desafiaba toda explicación médica. No fue un milagro instantáneo, como algunos que he tenido el privilegio de presenciar, pero fue sin lugar a dudas real, fue genuino, fue una obra majestuosa del Espíritu Santo en su más pura manifestación. Meses después, Rosa llegó a una de mis cruzadas de sanidad en Caracas. Cuando la vi aproximarse al altar, mi corazón se estremeció con una emoción profunda. Su rostro resplandecía con una belleza que no era meramente física, sino, y de manera más impactante, de una belleza espiritual que emanaba de su interior. La gloria de Dios se cernía sobre ella de tal forma que las personas a su alrededor comenzaron a llorar, sin comprender la razón de sus lágrimas. Hermana Caterine, me dijo con una voz temblorosa de emoción y gratitud, no fue el agua salada lo que me sanó, fue la inefable presencia de Jesús que encontré cada noche mientras oraba con esa agua entre mis manos. ¿Lo puedes comprender, mi querida amiga? El Espíritu Santo no está confinado por nuestros métodos o limitaciones humanas. Él emplea lo simple, lo ordinario, lo que tenemos a nuestro alcance para revelarnos su poder infinito y su amor sin límites. Y si te sientes inspirada a seguir desvelando estos misterios divinos, te animamos a ser parte de nuestra comunidad de fe suscribiéndote a Milagros del Espíritu Santo. Hay momentos en la vida, etapas de nuestro caminar terrenal, en los que nuestra alma clama por símbolos tangibles de su amor inquebrantable, al igual que Tomás necesitó para su completa convicción tocar las heridas glorificadas de Jesús. Al igual que Moisés requirió contemplar la zarza ardiendo sin consumirse para comprender la manifestación divina. Al igual que Gedeón precisó la señal del vellón, primero mojado y luego seco, como confirmación de la voluntad celestial, nosotras también, en nuestra humanidad, podemos requerir de elementos físicos que actúen como puente, conectando la fe de nuestro corazón con la realidad sublime de su presencia. El agua salada, utilizada con reverencia durante las horas de la noche, puede transfigurarse en un instante sagrado de encuentro íntimo con el Todopoderoso. No porque el agua en sí misma posea propiedades mágicas o poderes inherentes, sino porque en ese acto sencillo, impregnado de una fe profunda, nuestro corazón se abre de par en par, receptivo a la dulce intimidad con el Espíritu Santo. ¿Has reparado alguna vez en que los momentos más profundos y trascendentes de oración suelen germinar y florecer en la quietud profunda de la noche? Cuando el mundo entero se sume en el sueño, cuando las incesantes distracciones del día se desvanecen por completo, cuando solo quedamos nosotras y Él. Es como si la oscuridad circundante fuera el telón de fondo perfecto para que su luz inmaculada irradie con una intensidad aún mayor en lo más recóndito de nuestro ser, iluminando cada rincón de nuestra alma. Recuerdo vívidamente aquella noche en Pittsburgh, una velada que dejó una marca indeleble en mi memoria.
Una madre, con el semblante marcado por la desesperación más profunda, se acercó a mí después de la culminación del servicio. Sus ojos, enrojecidos no solo por el llanto incesante, sino también por las innumerables noches de desvelo, atestiguaban su incansable cuidado por su hija de 16 años, quien yacía sumida en un coma profundo tras un trágico accidente automovilístico. Hermana Kuhlman, me suplicó con una voz quebrada, cargada de angustia, los médicos me han dicho que no hay esperanza alguna, que la situación es irreversible. Pero yo, en lo más hondo de mi ser, sé que Dios es capaz de obrar milagros, aún los más impensables. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo conmover el corazón de Dios? ¿Cómo puedo alcanzar su divina intervención? Le tomé las manos, y pude sentir el temblor incontrolable que la embargaba, el eco palpable de su inmenso dolor. En ese instante, el Espíritu Santo me infundió palabras que jamás había pronunciado con anterioridad, palabras que brotaron de una fuente divina y ajena a mi propia voluntad. Hermana, esta noche, cuando regreses al hospital, lleva contigo un pequeño recipiente con agua tibia y una pizca de sal. No es magia, es un poderoso símbolo. Lava con extrema suavidad el rostro de tu hija mientras le hablas de Jesús, mientras le cantas himnos de fe y mientras declaras vida y restauración sobre ella. Que esa agua salada sea tu ofrenda de fe, tu acto de resistencia inquebrantable contra la desesperanza que busca consumirte. La mujer me observó con una mezcla de confusión palpable y una chispa de esperanza renovada. ¿Pero por qué agua salada, hermana?, preguntó con legítima curiosidad. Porque, le respondí con esa certeza inamovible que solo emana del Espíritu Santo, las lágrimas que has derramado por tu hija han sido saladas, teñidas con el sabor amargo de la aflicción. El sudor que brotó del cuerpo de Jesús en la cruz tenía el inconfundible sabor de la sal. El agua que fluyó de su costado, cuando fue traspasado, llevaba consigo la sal de su humanidad compartida. Que ese símbolo, el agua salada, conecte tu fe con su supremo sacrificio redentor. 3 días después de aquel conmovedor encuentro, recibí una llamada que me hizo caer de rodillas en adoración profunda. La joven había despertado de su coma. Los médicos, perplejos, no podían ofrecer explicación alguna a semejante prodigio, pero yo sí sabía. Oh sí, yo sabía con una convicción que trascendía lo racional, que el Espíritu Santo había honrado la fe desesperada de una madre que se atrevió a creer en lo imposible. Si estas historias fortalecen tu espíritu y te impulsan a una fe más audaz, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más inspiración y guía divina. ¿Acaso logras percibir el patrón divino, mi apreciada hermana en el Señor? No fue, en esencia, el agua salada por sí misma lo que obró el milagro, sino la fe ferviente, activada de manera tangible a través de un símbolo, la que enlazó el corazón humano con el poder sobrenatural e ilimitado de Dios. En los anales del Antiguo Testamento, hallamos múltiples y recurrentes referencias a la sal, no solo como un elemento de purificación, sino también de preservación vital. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 13, Dios mismo emitió un mandato explícito: «Y toda ofrenda de tu presente sazonarás con sal. Y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». ¿Por qué la sal? Porque la sal, por su propia naturaleza, preserva lo que es valioso, purifica lo que está contaminado y otorga sabor, realzando la esencia de las cosas. Cuando nosotras, en un acto de devoción y fe, lavamos nuestro rostro con agua salada en oración, estamos declarando de manera simbólica y profunda que anhelamos ser preservadas por su pacto eterno, purificadas por la inmensidad de su amor, y que nuestra existencia entera posea el inconfundible sabor de su gloriosa presencia en cada aspecto de nuestra vida. Pero déjame lanzar una advertencia de suma importancia, mi querida amiga en la fe. Esto que te he revelado no es un ritual supersticioso, carente de sentido profundo. No es una fórmula mágica que pueda ser manipulada a nuestro antojo. Es, por el contrario, un acto de fe genuina que debe ir intrínsecamente acompañado de una relación viva y auténtica con Jesucristo, el Señor y Salvador. Sin esa relación personal y profunda, el agua salada será, lamentablemente, simplemente agua salada, desprovista de su significado espiritual. El peligro latente de buscar métodos, técnicas o fórmulas sin buscar al dador de vida de esos métodos es, tristemente, muy real y patente en nuestro tiempo. He sido testigo de personas que se enfocan con tal intensidad en los símbolos que en el proceso olvidan al Dios de los símbolos,
He observado a individuos que persiguen los milagros con ahínco, pero, paradójicamente, no buscan al Dios de los milagros, a la fuente de todo poder sobrenatural. ¿Acaso recuerdas la historia de Naamán, el comandante sirio, narrada en el segundo libro de Reyes? Eliseo, el profeta, le ordenó sumergirse 7 veces en las aguas del río Jordán para ser sanado de su lepra. Al principio, Naamán se sintió profundamente ofendido por la simplicidad del mandato. ¿No hay acaso ríos mejores en Damasco que todas las aguas de Israel?, preguntó indignado, su orgullo herido. Pero sus siervos, con sabiduría y humildad, le dirigieron una admonición sumamente perspicaz. Padre mío, si el profeta te hubiese ordenado alguna gran cosa, no la hubieras realizado. Cuanto más, pues, diciéndote, lávate y serás limpio. Naamán, venciendo su soberbia inicial, obedeció la instrucción divina y fue completamente sanado de su aflicción. Pero presta suma atención a esto, no fue el agua del Jordán por sí misma lo que le confirió la sanidad, fue su obediencia incondicional a la palabra del profeta, fue su fe puesta en acción. Fue su rendición total a la voluntad de Dios, manifestada a través de un acto tan simple en apariencia, pero cargado de un profundo significado espiritual. De manera análoga, cuando una mujer de fe sincera toma agua salada por la noche y lava su rostro mientras eleva su plegaria, no está practicando un ritual vacío o sin sentido. Está, en esencia, declarando su absoluta dependencia de Dios, está simbolizando su anhelo vehemente de purificación, está activando su fe a través de un acto tangible, un testimonio visible de obediencia. Pero hay una verdad más, una revelación profundamente hermosa que el Espíritu Santo ha desvelado a mi corazón sobre este tema tan trascendente. ¿Sabías, mi amada hermana, que nuestro propio cuerpo, esta maravilla de la creación divina, está compuesto en gran parte por agua salada? La sangre que fluye incesantemente por nuestras venas posee, de manera asombrosa, la misma concentración de sal que el agua de mar. Es como si el Creador, en su infinita sabiduría, hubiera implantado en lo más recóndito de nuestro ser un recordatorio constante e indeleble de que, aunque somos polvo de la tierra en nuestra esencia más fundamental, somos, al mismo tiempo, polvo tocado y vivificado por su aliento divino. Cuando Jesús, el Maestro por excelencia, pronunció en Mateo 5, versículo 13, «Vosotros sois la sal de la tierra», no estaba utilizando una metáfora casual o sin fundamento. Estaba, en realidad, revelando una verdad profunda y trascendente acerca de nuestra identidad inalienable y nuestro propósito existencial en el plan divino. La sal, en su función esencial, preserva, otorga sabor y purifica. Sin embargo, la sal que ha perdido su sabor, su esencia, se vuelve inútil, desprovista de todo valor. ¿Has perdido el sabor, mi querida hermana? ¿Se ha vuelto tu fe insípida, rutinaria, mecánica, carente de pasión? El agua salada en tus manos, utilizada con fe y discernimiento, puede ser el símbolo tangible que necesitas para recordar quién eres en Cristo, para reactivar esa sal interior, esa chispa divina que Él depositó en ti desde el instante mismo en que le entregaste la totalidad de tu corazón. Si estos mensajes resuenan con tu alma, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para continuar este viaje de fe y descubrimiento. Te confesaré un acontecimiento que transformó la esencia misma de mi ministerio para siempre. Ocurrió en la bulliciosa ciudad de Los Ángeles, en el majestuoso Shrine Auditorium. Miles de almas sedientas se habían congregado, buscando con fervor sanidad, milagros y un toque directo del cielo, pero esa noche en particular yo me encontraba sumamente exhausta. Habían sido meses ininterrumpidos de viajes extenuantes, de predicación incansable y de oración ferviente por los enfermos. Mientras me preparaba en la intimidad de mi camerino, me observé en el espejo y, para mi asombro, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi rostro estaba profundamente marcado por el agotamiento físico y espiritual. Mis ojos carecían de ese brillo característico que siempre acompañaba la unción del Espíritu Santo en mi ministerio. Me sentía vacía, desprovista de sal, sin sabor, como si mi esencia misma se hubiera diluido. Fue entonces cuando escuché su voz, suave pero clara como el cristal. Ceterine, ¿cuándo fue la última vez que lavaste tu rostro con lágrimas de gratitud, en lugar de lágrimas de cansancio y desilusión? La pregunta me impactó con la fuerza de un rayo, perforando mi alma. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que había estado tan absorta y ocupada en servir a los demás que había descuidado por completo mi propia intimidad con Él.
Había estado entregando de un pozo que, sin darme cuenta, se estaba secando a pasos agigantados. Esa noche, tras la conclusión del servicio, regresé a mi habitación de hotel y realicé un acto que no había llevado a cabo en mucho tiempo. Llené un recipiente con agua tibia, le agregué sal y me arrodillé junto a mi cama, pero antes de que mis manos tocaran mi rostro con aquella agua, comencé a adorar con un fervor renovado. Padre Celestial, oré con voz quebrada, esta agua salada representa mis lágrimas de arrepentimiento por haber descuidado nuestra comunión íntima. Representa mi sed inagotable de ti, mi necesidad desesperada de tu presencia fresca y renovadora en mi vida. Cuando finalmente lavé mi rostro con esa agua salada, consagrada con una adoración genuina y sin reservas, algo extraordinario se manifestó. No fue una visión espectacular, ni una experiencia mística dramática que estremeciera mis sentidos, fue algo mucho más profundo y real. La paz de Dios inundó mi corazón como un río desbordándose suavemente, una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. Al día siguiente, la unción en mi ministerio se había multiplicado exponencialmente, no porque el agua salada poseyera poderes especiales intrínsecos, sino porque mi corazón había sido restaurado a un lugar de intimidad genuina y profunda con el Espíritu Santo, la fuente de toda unción. Desde aquel día trascendental, el ritual nocturno de lavar mi rostro con agua salada mientras oro se ha convertido en uno de los momentos más sagrados y reverenciados de mi jornada. No lo practico cada noche, ni como una obligación religiosa impuesta, sino en esos instantes en que mi alma clama por ese símbolo tangible de purificación y renovación espiritual. ¿Te has interrogado alguna vez por qué Jesús eligió el agua como el elemento central para tantos de sus milagros portentosos? Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, caminó sobre las agitadas aguas del mar de Galilea, lavó los pies de sus discípulos con agua, un acto de humildad sin precedentes, y conversó con la mujer samaritana sobre el agua viva que sacia toda sed espiritual. El agua es, en esencia, el símbolo universal de la vida, de la limpieza purificadora, de la renovación y del nacimiento, pero cuando esa agua incorpora la sal, adquiere propiedades adicionales, una profundidad simbólica aún mayor. La sal, por naturaleza, conserva, previene la corrupción y posee un poder curativo para ciertas heridas. Es verdaderamente fascinante cómo Dios utiliza elementos tan sencillos y cotidianos para enseñarnos verdades tan profundas y trascendentes acerca de su reino y de nuestra relación con Él. Si en este preciso instante tu corazón resuena con estas palabras, si sientes que el Espíritu Santo te está hablando a través de este mensaje, quiero que comprendas que no es una coincidencia fortuita. Él te ha traído hasta este punto para revelarte algo específico y profundamente personal sobre su inmenso amor por ti. Y si anhelas seguir descubriendo más sobre este amor transformador, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Quizás en este momento de tu vida te encuentras atravesando una noche oscura del alma, un periodo de profunda desolación. Tal vez tu rostro, al igual que el mío aquella aciaga noche en Los Ángeles, refleja un cansancio extremo, una desilusión profunda, una sequedad espiritual que consume tu interior. Quizás has estado orando con fervor por un milagro que parece nunca llegar, por una sanidad que se retrasa inexplicablemente, por una respuesta divina que permanece envuelta en un silencio ensordecedor. Quiero que comprendas una verdad fundamental y liberadora. Dios no te ha olvidado. Él conoce y ha contado cada lágrima salada que has derramado en la soledad de tu aposento. Él ha registrado cada suspiro de dolor que has elevado al cielo en tus momentos de mayor angustia. Él está infinitamente más cerca de ti en tu quebranto y vulnerabilidad de lo que jamás estuvo en tus momentos de victoria y plenitud. El salmista David, con una profunda elocuencia poética, escribió en el Salmo 56, versículo 8, «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro». Dios no solo tiene conocimiento de nuestras lágrimas, las atesora como joyas preciosas. Cada una de ellas es una oración líquida, una súplica que asciende directamente a su corazón compasivo. Permíteme ahora contarte sobre Esperanza. Sí, ese era su verdadero nombre, y cuán apropiado resultó ser. Esperanza era una mujer de 52 años, cuya existencia transcurría en un modesto villorrio de México. Había sufrido la inmensa tragedia de perder a su esposo en un fatídico accidente laboral y desde entonces criaba sola a sus 3 hijos pequeños. La pobreza la oprimía con un peso abrumador
la soledad la consumía en su interior y su fe, otrora inquebrantable, se tambaleaba como una vela a punto de extinguirse ante la menor brisa. Una noche, mientras sintonizaba la radio en busca de compañía para su insomnio pertinaz, por pura casualidad sintonizó una estación cristiana donde transmitían uno de mis mensajes, el cual versaba sobre el poder transformador de la oración íntima. Esa noche, precisamente, hablé sobre cómo el Espíritu Santo utiliza los elementos más simples de la vida cotidiana para conmover y tocar lo más profundo de nuestro corazón. Esperanza se sintió impulsada, con una suave pero poderosa convicción, a intentar algo que jamás había osado hacer. Se dirigió a su pequeña cocina, llenó un recipiente con agua y le añadió sal. Mientras lo hacía, le habló a Dios con la franqueza y la confianza que se le habla a un amigo entrañable y presente en la habitación. Señor, le dijo con una voz llena de anhelo, no sé si esto tiene sentido alguno, pero mi corazón está tan sediento de ti que estoy dispuesta a intentar cualquier cosa que me acerque a tu divina presencia. Se lavó el rostro con esa agua salada, y algo verdaderamente extraordinario comenzó a manifestarse. No fue un milagro físico inmediato, de esos que sorprenden a los ojos, sino algo mucho más profundo y transformador en su esencia. Por primera vez en muchos meses, sintió paz, una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano, tal como describe el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses. Aquella noche durmió mejor de lo que había dormido en años. Al día siguiente, despertó con una energía espiritual completamente renovada, una chispa de vida que no había sentido en mucho tiempo. No es que sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, como por arte de ilusionismo, sino que su perspectiva, su forma de ver la vida, había cambiado radicalmente. Esperanza continuó con este ritual de fe durante varias semanas, con una perseverancia digna de admiración. Cada noche, mientras lavaba su rostro con agua salada, derramaba su corazón sin reservas delante de Dios. Le confiaba sus temores más íntimos, le compartía sus esperanzas más anheladas, le exponía sus luchas financieras y la pesada carga de su soledad. Pero también comenzó a agradecerle por las pequeñas bendiciones que antes, en su dolor, no había logrado notar. El saludo amable de su vecina, la sonrisa inocente de sus hijos, el melodioso canto de los pájaros al amanecer. Si este testimonio te inspira, no dudes en unirte a la familia de milagros del Espíritu Santo para seguir cultivando una fe que transforma. Al amanecer, un mes después, algo milagroso, tangible, comenzó a manifestarse en la vida de Esperanza. Una amiga, con un gesto de divina providencia, le ofreció un trabajo de medio tiempo, consistente en la elaboración de tortillas para una pequeña tienda local. No era una suma cuantiosa, pero era exactamente lo que ella necesitaba para complementar sus escasos ingresos y cubrir sus gastos. 2 semanas más tarde, uno de sus hijos recibió una beca parcial para continuar sus estudios, y así, una bendición tras otra, como un caudal incesante, comenzó a fluir hacia su vida, transformando su realidad de manera asombrosa. ¿Fue el agua salada por sí misma lo que atrajo estas bendiciones a su existencia? Por supuesto que no. Fue la fe viva y activa, la que se manifestó a través de un corazón abierto, fue la intimidad renovada con el Espíritu Santo lo que permitió a Esperanza reconocer y recibir las bendiciones que Dios, en su infinita sabiduría, ya había preparado para ella desde la eternidad. 6 meses después, Esperanza me escribió una carta que aún conservo con un profundo aprecio y que me conmueve hasta las lágrimas cada vez que la releo. Decía así: Hermana Caterine, esa noche, cuando lavé mi rostro con agua salada mientras oraba, no estaba buscando milagros externos de esos que asombran a la vista. Estaba buscando a Jesús, y lo encontré. Y cuando lo encontré a Él, encontré todo lo que necesitaba, todo lo que mi alma anhelaba. ¿Comprendes la diferencia abismal, mi querida amiga? Esperanza no buscó el agua salada como si fuera una fórmula mágica para obtener bendiciones materiales o soluciones inmediatas. La empleó como un símbolo tangible, una expresión profunda de su sed insaciable de Dios. Y cuando halló a Dios, encontró, paradójicamente, la fuente inagotable de toda bendición, la matriz de todo bien. Esto es, precisamente, lo que distingue la fe genuina de la mera superstición religiosa. La superstición, en su esencia, busca manipular a Dios a través de rituales vacíos y fórmulas preestablecidas, tratando de torcer su voluntad a nuestros propios designios. La fe genuina, por el contrario, busca una intimidad profunda y transformadora con Dios,
utilizando símbolos que expresan la verdadera condición de un corazón rendido y anhelante de su presencia. Si tu deseo es seguir creciendo en esta búsqueda incesante del Espíritu Santo, te sugiero y te recomiendo encarecidamente la lectura de algunos libros que han resultado ser una fuente inagotable de bendición para incontables vidas. Existen testimonios hermosos, relatos conmovedores de hombres y mujeres que han descubierto la presencia de Dios en los símbolos más simples y cotidianos de la vida. Te dejo los enlaces pertinentes en la descripción de este mensaje para que puedas acceder a ellos fácilmente en Amazon. No son meramente libros, mi querida alma. Son, en esencia, compañeros de viaje invaluables en este sublime sendero de fe, guías que iluminarán tu camino. El Espíritu Santo es semejante a un río de aguas vivas que se desborda suavemente, inundando y vivificando todo aquello que le entregas con un corazón sincero. No requiere de recipientes perfectos o inmaculados, no necesita de oraciones elocuentes y rebuscadas, ni de rituales complicados y artificiosos. Lo único que realmente necesita es un corazón sediento, anhelante de su presencia, y una fe del tamaño de un grano de mostaza, por pequeña que parezca. ¿Has sentido alguna vez que tu fe es demasiado diminuta, demasiado simple, demasiado ordinaria en comparación con la de otros? Permíteme revelarte una verdad que estoy segura revolucionará completamente tu perspectiva. Dios se especializa, con una maestría incomparable, en utilizar lo pequeño, lo simple, lo ordinario, aquello que el mundo considera insignificante, para manifestar su gloria extraordinaria y trascendente. David era apenas un pastorcillo, armado con una humilde honda, cuando venció al imponente gigante Goliat. Moisés, con solo una vara en su mano, un instrumento aparentemente insignificante, abrió las aguas del Mar Rojo, dividiéndolas en dos. La viuda de Sarepta poseía apenas un puñado de harina cuando, por mandato divino, alimentó al profeta Elías durante la hambruna. Los discípulos, con 5 panes y 2 peces, una provisión escasa, alimentaron milagrosamente a 5.000 personas. Tu fe, expresada a través de un acto tan sencillo como lavar tu rostro con agua salada mientras oras, puede convertirse en el vehículo que Dios use para tocar y transformar tu vida de maneras que jamás hubieras imaginado posibles. Pero existe una condición absolutamente esencial e inquebrantable. Debe realizarse en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. No en el nombre de una técnica, no para la gloria de un método, sino reconociendo que toda sanidad, toda bendición, todo milagro fluye únicamente del corazón del Salvador. Él no comparte su gloria con nadie, como solía proclamar constantemente en mis cruzadas. Todo lo que recibimos, todo lo que experimentamos, todo lo que somos y tenemos es por su gracia inmerecida y para su honra eterna. Y para seguir profundizando en estas verdades esenciales, no olvides suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Recuerdo una noche en Detroit cuando una mujer se acercó al altar con el rostro cubierto por un velo. Cuando se lo quitó, pude ver que tenía una desfiguración severa en la mejilla izquierda, resultado de un trágico accidente con ácido años atrás. Su esposo había intentado matarla por celos, pero Dios la había preservado con vida para un propósito sublime. Hermana Kuhlman, me dijo con voz temblorosa, cargada de una mezcla de esperanza y desesperación, he estado lavando mi rostro con agua salada durante 1 año, orando con fervor para que Dios me sane, pero nada ha cambiado físicamente. ¿Será que no tengo suficiente fe? Mi corazón se quebró por esta preciosa mujer, cuya fortaleza espiritual era palpable a pesar de su dolor. Le tomé las manos y le dije con ternura, pero con la autoridad que solo el Espíritu Santo confiere: hermana querida, mira hacia el público. ¿Ves a todas esas personas llorando mientras te escuchan? Tu testimonio de fe, inquebrantable a pesar del dolor y la adversidad, está tocando corazones que necesitaban ver que la verdadera belleza de Dios trasciende por completo la belleza física externa. En ese momento, el Espíritu Santo se movió de manera poderosa y palpable en el auditorio. Decenas de personas comenzaron a llorar, pero no de tristeza o desesperación, sino de una profunda convicción de que habían estado buscando las bendiciones de Dios en lugar de buscar a Dios mismo, la fuente de toda bendición. Esa mujer, admirable en su fe, no recibió sanidad física esa noche en el auditorio, pero recibió algo infinitamente más valioso y trascendente. La revelación de que su propósito en la vida no era ser sanada físicamente, sino ser un testimonio viviente del poder sustentador de Dios en medio del sufrimiento más profundo.
6 meses después, me enteré de que había iniciado un ministerio de alcance para mujeres maltratadas, dedicándose a ayudarlas a encontrar esperanza y sanidad emocional. Su rostro marcado, que una vez fue fuente de vergüenza y dolor, se había transformado en un símbolo de supervivencia y victoria para cientos de mujeres que necesitaban ver que es posible vencer las adversidades, aun cuando las cicatrices físicas permanecen como recordatorio de las batallas libradas. ¿No es verdaderamente extraordinario cómo el Espíritu Santo toma nuestras heridas más profundas y las convierte en fuentes inagotables de sanidad y consuelo para otros? Nuestras lágrimas saladas, vertidas en la soledad y la angustia, se transfiguran en agua viva que sacia la sed de corazones áridos. Nuestros quebrantos, que nos parecen insoportables, se transforman en canales de bendición y gracia para almas que necesitan de su toque restaurador. Esto me conduce a una verdad fundamental que anhelo que se grabe de manera indeleble en tu corazón. No siempre recibirás exactamente lo que pides en tus oraciones, pero siempre, sin excepción, recibirás lo que verdaderamente necesitas cuando lo buscas a Él con un corazón genuino y sin reservas. En ocasiones elevamos nuestras peticiones por sanidad física y en su infinita sabiduría, Él nos concede sanidad emocional, una sanidad que trasciende la superficie. A veces imploramos prosperidad material y en lugar de ello, Él nos obsequia con una riqueza espiritual que supera cualquier bien terrenal. En otras circunstancias, solicitamos un cambio radical en nuestras circunstancias externas y Él, con su amor transformador, obra un cambio profundo en nuestro carácter, moldeándonos a la imagen de su Hijo. Dios siempre responde nuestras oraciones, amada hermana, pero sus respuestas no siempre coinciden, ni tienen por qué coincidir con nuestras expectativas limitadas. ¿Y sabes por qué? Porque Él, en su omnisciencia, contempla el panorama completo y eterno de nuestras vidas, mientras que nosotras, en nuestra humanidad, apenas vislumbramos el momento presente. ¿Recuerdas la historia de José en el Génesis, cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo? Cuando fue falsamente acusado y encarcelado injustamente, cuando fue olvidado por aquellos a quienes había ayudado con generosidad. José no podía discernir en ese momento que todo aquello era parte del plan perfecto de Dios para colocarlo en una posición de poder y autoridad, donde pudiera salvar miles de vidas durante una hambruna devastadora. Años después, cuando se rebeló ante sus hermanos, les dijo con una sabiduría que emanaba del Espíritu: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Tu situación actual, por difícil y dolorosa que parezca, está siendo encaminada por Dios hacia un propósito hermoso y sublime que aún no puedes discernir completamente. Esas lágrimas saladas que derramas en la soledad de tu habitación están siendo recogidas por Él en su redoma celestial, y cada una de ellas será transformada en bendición para tu vida y la vida de muchos otros. Para seguir desvelando estos designios divinos, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo, pero permíteme ahora adentrarme en una revelación más profunda que el Espíritu Santo me confió sobre la trascendental importancia de la noche en nuestro caminar espiritual. Has notado, con curiosidad y discernimiento, que muchas de las apariciones más significativas de Dios en las páginas sagradas de la Biblia tuvieron lugar precisamente durante las horas nocturnas. Jacob luchó incansablemente con el ángel del Señor durante toda la noche hasta el despuntar del alba, y fue en medio de esa lucha titánica que recibió su nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Samuel, siendo apenas un niño, escuchó la voz inconfundible de Dios llamándolo repetidamente en la quietud de la noche. María, la humilde sierva del Señor, recibió la visita del ángel Gabriel, portador de las más sublimes noticias, durante las horas silenciosas de la oscuridad. Pablo y Silas, en medio de la persecución y el encierro, adoraron a Dios en la cárcel a medianoche, y en respuesta a su alabanza, las cadenas se rompieron milagrosamente y las puertas se abrieron. La noche, en su esencia misma, posee un poder espiritual único e inigualable. Es en ese tiempo cuando las distracciones incesantes del día se desvanecen por completo, cuando el alma se aquieta y se vuelve más serena, cuando el corazón se torna más receptivo a la voz suave y susurrante del Espíritu Santo. Es en la quietud nocturna donde podemos captar sus susurros divinos, susurros que durante el día se pierden, lamentablemente, en el estruendo y el ruido del mundo. Cuando lavas tu rostro con agua salada por la noche,
no solo estás llevando a cabo un acto físico de limpieza, estás, en realidad, creando un momento sagrado de encuentro íntimo, un altar portátil en la intimidad de tu hogar, un lugar santo donde tu espíritu puede tocar el corazón mismo de Dios. Te quiero compartir una revelación que transformó completamente mi entendimiento sobre el poder intrínseco de los símbolos en la vida espiritual. Sucedió durante una de mis últimas cruzadas, en un período donde mi cuerpo ya comenzaba a manifestar los síntomas inconfundibles de la enfermedad que, con el tiempo, me llevaría a la gloriosa presencia del Señor. Esa noche, mi mensaje se centró en la conmovedora historia de la mujer con flujo de sangre, aquella que, con fe inquebrantable, tocó el borde del manto de Jesús. Mientras compartía esta enseñanza, el Espíritu Santo me hizo comprender algo de una profundidad asombrosa. Esa mujer no fue sanada porque el manto de Jesús poseyera poderes mágicos inherentes. Fue sanada porque su fe desesperada, una fe que no se rendía ante las circunstancias, se conectó de manera directa e innegable con el poder ilimitado de Cristo, a través de un acto tangible y específico. Su fe, para manifestarse plenamente, necesitaba expresarse de una manera concreta. No le bastaba con creer en su mente o con sentir una tenue esperanza en su corazón. Necesitaba traducir esa fe interna en una acción física que involucrara la totalidad de su ser, cuerpo, alma y espíritu. Lo mismo acontece con nosotras, amada hermana, cuando expresamos nuestra fe a través de símbolos santos. Cuando lavamos nuestro rostro con agua salada mientras elevamos nuestras oraciones, estamos declarando con nuestro cuerpo aquello que nuestro corazón cree con absoluta convicción. Señor, necesito tu toque transformador, necesito tu purificación redentora, necesito tu presencia fresca y renovadora en mi vida. Pero hay una verdad adicional que anhelo que comprendas, algo que es de vital importancia. La actitud de tu corazón es lo que determina la efectividad intrínseca del símbolo. Puedes lavar tu rostro con agua salada 1.000.000 de veces, pero si tu corazón permanece cerrado, si hay falta de perdón anidando en lo más profundo, si existe rebelión contra la voluntad de Dios, si hay pecado sin confesar que te aprisiona, el agua salada será, tristemente, simplemente agua salada, desprovista de su poder espiritual. El profeta Isaías, con una voz que resonaba con la autoridad divina, escribió: «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra». Observas las condiciones explícitas: si quisiereis y oyereis. La voluntad inquebrantable de obedecer y la disposición sincera a escuchar la voz de Dios son prerequisitos ineludibles para experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Recuerdo a una mujer en Phoenix que se acercó a mí con lágrimas incontenibles en sus ojos. «Hermana Catherine», me dijo con voz entrecortada, «he estado lavando mi rostro con agua salada durante 3 meses, orando fervientemente por la restauración de mi matrimonio, pero mi esposo sigue siendo frío y distante. ¿Por qué Dios no está respondiendo mi oración?». Le hice una pregunta que la tomó completamente por sorpresa, una pregunta que caló hondo en su alma. «Hermana, ¿has perdonado a tu esposo por las heridas profundas que te ha causado?». Su rostro se tensó de inmediato, reflejando una lucha interna. «Es muy difícil, hermana Catherine. Me ha lastimado tanto». «Lo entiendo perfectamente», le respondí con ternura, pero con una firmeza que emanaba del espíritu. «Pero mientras mantengas la falta de perdón en tu corazón, será como si estuvieras lavando tu rostro con agua salada, mientras simultáneamente lo ensucias con el lodo amargo de la amargura». Si este mensaje te interpela y te desafía a una fe más profunda, te animo a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para seguir creciendo en tu caminar espiritual. Esa noche oramos juntas con un fervor renovado. Ella, con valentía admirable, confesó su dolor más profundo, su ira contenida, su desilusión acumulada. Pero también, con una decisión que emanaba del Espíritu, tomó la valiente determinación de perdonar, no porque su esposo lo mereciera humanamente, sino porque su propio corazón clamaba por ser libre de las cadenas de la amargura. 3 semanas después, recibí una carta de ella, una misiva que llenó mi espíritu de gozo. Su matrimonio no había sido restaurado mágicamente de la noche a la mañana, pero algo mucho más importante y trascendente había ocurrido. Ella había encontrado la paz, una paz interior que sobrepasaba todo entendimiento, y desde esa paz profunda,
comenzó a relacionarse con su esposo de una manera completamente diferente, sin expectativas manipuladoras, sin amargura escondida, simplemente como una mujer que había sido liberada por el poder inefable del perdón divino. Eventualmente, el cambio radical en ella conmovió el corazón de su esposo, y ambos comenzaron un proceso de reconciliación genuina y duradera. Pero lo más hermoso de esta historia, mi querida amiga, es que la sanidad de ella no dependía de la respuesta de él. Su libertad no estaba condicionada a las acciones de su esposo, por más dolorosas que hubieran sido. Esto es crucial, mi amada hermana. Cuando utilizas símbolos santos como el agua salada para expresar tu fe, no puedes usarlos para intentar manipular a Dios o controlar las respuestas de otras personas. Debes usarlos para rendirte más profundamente a su voluntad perfecta y para abrir tu corazón a su obra transformadora que Él desea realizar en ti. ¿Has caído alguna vez en la sutil trampa de utilizar la oración como un mero medio para cambiar las circunstancias externas de tu vida, en lugar de permitir que Dios te transforme a ti a través de esas mismas circunstancias? Es una tentación humana muy común y arraigada. Queremos que Dios mueva las montañas que se interponen en nuestro camino, en lugar de permitir que Él nos dote de la fe necesaria para escalarlas. El agua salada nocturna, empleada con discernimiento y fe, puede convertirse en un hermoso y constante recordatorio de que somos nosotras quienes estamos en sus manos amorosas, y no Él quien está en las nuestras, sujeto a nuestros designios. Cada gota de esa agua que toca tu rostro puede ser una declaración profunda de rendición total. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Te voy a compartir uno de los testimonios más conmovedores y hermosos que he recibido a lo largo de todos mis años de ministerio. Un testimonio que atesoro en lo más profundo de mi corazón. Provenía de una mujer llamada Carmen, originaria de España, quien había emigrado a Argentina después de la devastadora Guerra Civil Española. Había perdido a toda su familia en el sangriento conflicto y llegó a Buenos Aires sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta y un corazón completamente destrozado, cargado de un dolor inmenso. Carmen encontró empleo como empleada doméstica en una casa de familia acomodada. Sus patrones eran personas de fe cristiana y la invitaron a asistir a una iglesia donde, ocasionalmente, transmitían mis mensajes por radio. Fue así como ella escuchó por primera vez sobre el poder del agua salada nocturna como un símbolo de fe y esperanza. Ahora, mi querida amiga, te encuentras al borde de una revelación que puede desatar un poder inimaginable en tu vida. Hemos desvelado secretos milenarios, hemos explorado la esencia de la sanidad, la intercesión y la profecía, todo a través de un simple acto que puede conectar tu alma con lo divino. Pero esto es solo el comienzo. Si tu corazón arde con un deseo insaciable de profundizar en la presencia de Dios, de experimentar milagros que desafíen toda lógica y de vivir una vida colmada de su gloria, entonces no puedes perderte lo que viene. La clave para desatar lo sobrenatural no es una fórmula mágica, sino una fe viva que se expresa en cada suspiro. ¿Estás lista para ver tu vida transformada y para convertirte en un faro de esperanza para los demás? La respuesta te espera. No te quedes atrás. Únete ahora mismo a nuestra comunidad y suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para nunca perderte las últimas revelaciones que cambiarán tu destino. Te esperamos.